Hechos del versículo 12 en adelante. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judío, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y le echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Y llegó a Éfeso, y les dijo allí, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que vienen, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Oremos al Señor. Buen Padre fiel, gracias te damos, Señor, primeramente, porque tú eres bueno, Señor. En este día especial donde todos conmemoran tu resurrección, mi Dios amado, nosotros celebramos tu vida, Padre celestial, esa vida eterna, a la cual también tú nos diste a nosotros. Gracias te damos, Señor, por esa hora tan magnífica, mi Dios amado, que a ningún hombre que haya inventado alguna filosofía, alguna religión o algo, se le hubiese pasado algo tan grande como un nacimiento virginal, una vida extraordinaria de obediencia, una muerte sacrificial y expiatoria, y después de 3 días una resurrección gloriosa. Solamente a ti, mi Señor, siendo el Dios soberano de este mundo, se te ocurrió el único plan, que a través de una cruz nosotros tuviésemos redención de pecado. Padre celestial, en esta hora que hemos leído la palabra, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu sea en nosotros. Amén. De nuestros hermanos que oyen, de mi persona que va a exponer tu palabra, para que todos seamos edificados. Tu Santo Espíritu sea en nosotros, por nosotros, Señor, para honra y gloria tuya y para beneficio de nosotros. Amén. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro único y buen Salvador. Amén. Amén. Dios mediante, vamos a tratar de terminar este capítulo que nos presenta aquí el hermano Lucas, este hermoso capítulo donde se da el término y también se ve que el término del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y da el puntapié para el tercer viaje misionero. Algo muy importante y relevante, ya que ya estamos en la cuenta regresiva de este viaje misionero de Pablo, tan peculiar, tan distinto, a diferencia del primer viaje que hizo el apóstol Pablo. Entonces nosotros vemos acá en primera instancia, mis hermanos, la continuación de lo que habíamos hablado el domingo pasado, donde Pablo, estando en un estado de desánimo, no por el Espíritu, no por Dios, no por un desánimo que Dios le haya jugado con, sino que algo que nos pasa a todos nosotros ponemos muchas veces expectativas de más, que Dios nos la ha puesto. Dios nunca nos ha puesto a nosotros: oye, te voy a mandar a hacer esto, ve tu expectativa. No, simplemente Dios nos ha dicho que debemos hacer tal y cual cosa,
Y nosotros muchas veces nos ilusionamos. ¿A quién no la ha pasado entrando en la noche soñando, uy, si me ganara el loto? ¿Qué no haría? Le daría a este, le daría a este otro, para allá, haría todas estas cosas, compraría, invertiría, le arreglaría la vida a toda mi familia, qué sé yo. ¿Quién nos ha ilusionado con eso? Y de repente cuando sale que el ganador es otra persona, ahí viene toda la desilusión. Y peor aún que cuando ni jugamos. Peor aún. Pero por ejemplo, ese concurso que hacía este juego de azar, que era solamente por ser chileno o tener un root o vivir aquí en Chile, te daba un premio. ¿Cuántos nosotros día a día veíamos, será mi root, será el de mi hija, será el de mi esposa? Y un milloncito, no es malo, por nada. Entonces, nosotros muchas veces ponemos expectativas donde Dios no nos ha puesto. Nuestra labor, Dios no es simple, ir y predicar. Punto. Ese es nuestro objetivo, ir y predicar, y esa es nuestra fuente de evangelismo. Ahora también nos dice, congréguense. En la comunión de los santos está la delicia. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos los hermanos juntos y en armonía. No basta solamente estar juntos. Yo puedo ir en la micro con alguien junto, pero no sirve de nada. Entonces nos llama la atención o nos hace hincapié de que cuando nosotros venimos a la iglesia hay que tener comunión. No basta con socializar. Yo puedo socializar con una persona que crea que la Trinidad no existe, sí, puedo socializar. Puedo socializar con un ateo. Puedo socializar con alguien que no cree que cree en la bruja, que cree en los duendes. Puedo socializar con alguien que cree en los unicornios. Puedo socializar con cualquier mundo. Pero de ahí a tener comunión con alguien es muy distinto. Es muy distinto. Amén. Y a la iglesia Dios nos manda no a socializar, sino a tener comunión. Y la comunión que Dios nos demanda va más allá de simplemente reconocer a mi hermana en la cara. Mi comunión como pastor para los hermanos va mucho más allá de acordarme las caras de los hermanos y de los nombres para no confundirla afuera, sino que tengo que saber cuáles son sus flaquezas para fortalecerlo, cuáles son aquellos que ellos creen que son su grandeza para decirle que no es su grandeza. Se entiende, pero ¿cómo yo sé todo eso? Estando en la comunión de los santos. Amén. Y es ahí donde dice el predicador, es ahí donde nos conviene estar. Amén. Entonces Pablo, pasando todo este periodo de pesadumbre, Dios proveyó a Aquila, a Priscila y Aquila, luego proveyó a Timoteo y a Sila para que le viniera ánimo y cobró fuerza, y después de estar solamente los días sábados predicando, pasó a predicar todos los días y con mucho énfasis y con mucho entusiasmo, predicó. Y aquí encontramos algo peculiar en la historia de Pablo, de que él se quedó 1 año y 6 meses. Y luego el versículo 18 nos dice que después de eso se quedó muchos días. ¿Cuánto? No sabemos. Pero pongámosle unos 20 días. Pongámosle. O muchos días, ponga ahí, no sabemos cuánto más. Pero nos dice que ya se quedó 1 año y medio, más de 1 año y medio ahí, en ese lugar, en Corinto. Eso es algo muy relevante. Porque el segundo viaje misionero del apóstol Pablo duró 3 años. O sea, más de la mitad del viaje misionero lo pasó en Corinto, fortaleciendo, educando, discipulando y enseñando la palabra de Dios en aquel lugar. Como dije anteriormente, como dije el domingo pasado, el predicar el evangelio no lo edifica a nosotros. El simple hecho, a nosotros como creyentes, el simple hecho de predicar el evangelio no edifica. El evangelio convierte al pecador y lo trae al arrepentimiento. El predicar es fácil.
El anunciar el Evangelio es fácil. ¿Por qué? Porque yo anuncio el Evangelio y Dios es el que hace la obra. Como oraba nuestra hermana Agustina. Nosotros no salvamos a nadie. El que salva es Él. Entonces nosotros anunciamos. Anunciamos el tiempo de la gracia, anunciamos el tiempo de la salvación, anunciamos, nosotros anunciamos y Dios es el que hace la obra. Amén. Pero la exposición de la palabra de Dios, la continua exposición de la palabra de Dios, el tener comunión en la iglesia es lo que le edifica a usted. Y es ahí donde nosotros debemos tener consideración, nosotros como pastores, líderes, consideración de ver quién viene a la iglesia simplemente a socializar para callar su conciencia, decir, no, yo voy a la iglesia, y así creerse como que es cristiano. Algunos tienen la creencia de que por ir a la iglesia ya son buenos cristianos, entonces esa fortaleza, uno tiene que decir, no es tu fortaleza. No es algo que tú te puedas jactar de que vas a la iglesia. Y eso solamente esa visión y esa operación lo hace el pastor o los líderes de la iglesia. Entonces el pastor tiene que estar ahí viendo quién simplemente viene a socializar y quién viene a tener comunión. ¿Quién viene con un corazón de aprendizaje de discípulo? Por eso Pablo, como Dios le había dado una promesa de que nadie le iba a hacer frente, Pablo se quedó 1 año y 6 meses y después un poco más de días, confirmando, fortaleciendo a la iglesia. A pesar de que después la carta de los Corintios, vemos que Pablo aún los reta. Ahora, ahí me da otra expresión a mí. Alguien que es inmaduro y toma este reto que hace el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace el inmaduro? Se enoja, llora, se va, patalea, ¿cierto? ¿Vemos alguna expresión en la primera y en la segunda carta del apóstol Pablo que algunos hermanos hayan hecho eso? Porque Pablo lo trata mal. Pablo es duro con ellos. Pablo le dice, ustedes son inmaduros, ustedes son vanidosos, ustedes se jactan de su vanidad. Por eso Pablo empieza en la primera carta de los Corintios, habla y frente a ustedes dice, ustedes tienen todos los dones, todos, y están llenos de dones. Y después, cuando el capítulo 12 habla del don de lengua y profecía, el capítulo 13 habla del amor. Y Pablo en el capítulo 6, si no me equivoco, dice, ustedes se jactan, son vanidosos. Y en el capítulo 13 dice, el amor no se jacta. El amor no siente envidia. El amor no es vanidoso. O sea, primero le dice, todo esto son ustedes, y un verdadero cristiano que tiene el amor, que tiene el fruto del Espíritu, no hace esto. Y dice, ustedes son inmaduros, ustedes aún le tengo que dar leche, porque son inmaduros. Yo le diría, pero bueno, Pablo, si recién llevan 6 años de vida nomás en el Evangelio. Eso más o menos cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, en esa data, la iglesia llevaba 6 años de vida. Y Pablo dice, ustedes a esta altura ya deberían ser maestros. A mí si hay algo que a mí me carga es la falsa humildad. No, es que yo no sé nada. Y lleva 30 años en el Evangelio. ¿Cómo no vaya a saber nada, hombre? ¿Para qué te haces humilde? Entonces, ¿de qué te ha servido estar 30 años en el Evangelio si no sabes nada, no hayas aprendido nada? No entiendo eso. Algo debes saber. Sí, si igual sé algo. Ya, pues, eso ponlo en práctica. Si tú sabes algo, no es que seas jactancioso, que no. Si tú sabes algo, enséñalo. Dios te lo ha dado para que lo enseñe. No, es que yo no me gusta llamar la atención. No, yo no hago como que no sé. No, tú soy un flojo nomás. Que no querés trabajar en la obra de Dios. Así de simple. Si hermano, si a nosotros Dios no nos ha llamado al Evangelio para vivir un crucero all inclusive de aquí a cuando lleguemos a la eternidad,
Dios nos llamó a cada uno de nosotros a cumplir una función dentro del cuerpo, a trabajar en la obra de Dios. Sea acá adelante, sea sentado, pero todos cumplen algo en el cuerpo. Todos cumplen una función. El cuerpo, el miembro o el órgano que no cumple una función dentro del cuerpo, ¿qué es lo que es? Una deformidad. Y si queda estancado, no crece junto con el cuerpo, ¿qué hay que hacerlo? Extirparlo. Sacarlo. ¿Por qué? Porque está dañando el cuerpo de Cristo. No, que yo, esa falsa unidad, es que yo sentado en la iglesia estoy bien. Flojo nomás. Flojo nomás. Que se viste que se viste de falsa humildad, y eso, hermano, a mí si hay algo que a mí me carga la falsa humildad. Si usted tiene características para hacer algo, hágalo. Si usted es pastor, y si usted es llamado por Dios para ser pastor, haga las labores de pastor. Intrúyase. Porque Pablo en Timoteo, en Tito y en otra carta más, la carta pastoral, habla y dice que el pastor o el encargado o el anciano no tiene que ser neófito. Y yo creo que todos entendemos lo que significa la palabra neófito, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros somos llamados por parte de Dios a integrar el cuerpo de Cristo, tengamos esa mentalidad, somos llamados a integrar el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo no hago mi parte, el cuerpo de Cristo se va a dañar. El cuerpo de Cristo va a ir más lento. ¿Por qué? Porque todos los miembros de un cuerpo hacen algo. ¿Qué es más importante, el corazón o el cerebro? Sin el corazón, el cerebro no sirve de nada. ¿Y por qué me sirve tener un corazón si no tengo el cerebro? Los dos son distintos, pero los dos son igual importantes. Ya, voy a bajar un cambio. Le voy a bajar un cambio. Amén. Entonces, Pablo se quedó ahí un poco más de tiempo en Corintio. Incluso pasó más del viaje misionero que duró 3 años. Pablo pasó 1 año y medio. 1 año y 6 meses en ese lugar, consolidando y fortaleciendo a los hermanos en Corintio. Luego vemos el pasaje, prosigamos el pasaje. Dice, de versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, aquí estos datos que nos proporciona el hermano Lucas son bien importantes porque nos ubica en un espacio-tiempo. Y esto no quiere decir que en algún momento, en algún lugar, entre el año 0 y el año 1000 le ocurrió esto. Es que por lo mismo cuando le dicen, cuando preguntan dónde está tal pasaje, mira, entre Génesis y Apocalipsis, por ahí está. Por ahí está el versículo, el pasaje. Pero no, aquí nos dicen, cuando en el tiempo de que Galión fue procónsul de Acaya, allá, tenemos una data. Y este Galión a través de la historia no fue alguien que pasó desapercibido, incluso él es hermano carnal de un gran filósofo de aquella época. Entonces ya estamos viendo de que hay historiosidad, hay arqueología que nos confirma de que la Biblia no es algo inventado. Entonces dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Lo que están diciendo ahí, ¿es verdad o mentira? ¿Contra qué ley? Es así de fácil tergiversar o ¿cómo se llama? O cambiar o influir la opinión de los otros frente a hechos que no son verdad. Por ejemplo, dice, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Pero cuál ley? ¿Presentaron lo que Pablo estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo Pablo que estaba enseñando a ir contra la ley? Nada. Pero ellos lo presentaron así. Volvemos a repetir. Una cosa es hablar de Dios, pero no todo lo que hablen de Dios quiere decir que están hablando
del Dios correcto. O sea, el Señor lo dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo hemos visto en la predicación anterior, en el estudio bíblico, hemos visto que no todo aquel que diga, no, yo creo en la Trinidad, a veces tendríamos que entrar a definir cuál es tu concepto de Trinidad. No, porque el pastor dijo que cree en la Trinidad. Ah, entonces es de lo mismo de los otros. Pero hemos visto que hay otros que entienden mal el concepto de la Trinidad. Estos hombres ocuparon la artimaña más antigua desde que el mundo es mundo. ¿Para qué? Para llevar su propósito a cabo. Dice, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Pero cuál ley? ¿Qué estaba enseñando? No dan eso, solamente dicen, y suena como una acusación gravísima. Entonces está enseñando a honrar a Dios contra la ley. ¡Oh, qué grave! ¿Pero cuál ley? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está enseñando? ¿No fue casi la misma fórmula que ocupó el diablo con la mujer? ¿Con que así Dios ha dicho? ¿Estáis segura? ¿O no fue tan así? Y Pablo, ¿se acuerda que el otro pasaje, cuando estaba en Tesalónica, en Berea, en Filipo, Pablo apenas los judíos empezaban a maquinar cosas y él partía, salía corriendo? ¿Se acuerda que en Tesalónica tuvo que huir a Berea y de Berea tuvo que salir de noche hacia Atenea, arrancando porque los judíos venían detrás de él? Pero aquí vemos que Pablo no corre. ¿Por qué cree usted que Pablo aquí no corre, no aplica la misma técnica que aplicó en Berea hacia Atenea? ¿Qué pasó acá con Pablo? ¿Se aburrió, se cansó de arrancar de los judíos? ¿Qué cree usted? No hay que ser muy experto, hay que ir a los pasajes anteriores. Cuando Dios habla con Saulo, le dice, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá mano sobre ti. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia y ahí se nota la tranquilidad de Pablo. Porque Dios le había hablado en visión de noche diciéndole, yo estoy contigo y nadie pondrá mano contra ti. ¿Y dónde se ve ese resguardo? Miren lo que dice el versículo 14, vaya conmigo. Dice, versículo 14, y al comenzar Pablo a hablar, porque esto era, primero, no era un juicio, pero sí se estaban presentando las bases para ir a un juicio. Entonces, ya, escuché tu demanda, tú eres el demandante, ahora voy a escuchar tu defensa, porque tienes que defenderte. Y dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo, o sea, no le dio oportunidad de defenderse a Pablo. No le dio la oportunidad para mostrar sus razones, sino que Galión dijo, si fuese algo agravio o algún crimen enorme o judío conforme al derecho, yo lo tolero. Galión, como no era alguien tonto, como no era alguien que se dejaba llevar por las masas, según lo que le decían los historiadores, sino que venía de una familia donde era pensante, su hermano era filósofo, él vio al tiro, no, esto viene con puro cuento. Dijo, si es algo grave con asunto de la ley y contra Roma, yo lo tolero. Y los que siguen más adelante dice, pero si es cuestión de palabra y de nombre de vuestra ley, véanlo ustedes, a mí no me interesa. Y ahí se acabó todo. Y lo echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga. Sóstenes ahora era el principal de la sinagoga. ¿Por qué? Porque ¿qué había pasado con el anterior principal de la sinagoga, que lo vimos el domingo pasado? Iba a escuchar la palabra donde estaba Pablo. Renunció a la sinagoga y se convirtió al cristianismo. Entonces era el Gallo, no es Gallo, es Crispo,
Crispo se pasó de la sinagoga al otro lado, se convirtió al cristianismo y dejó la sinagoga y pusieron a este Sóstenes en el lugar principal. Lo apedrearon porque no llevaron a cabo, o sea, le pegaron porque no llevaron a cabo el cometido que tenían que hacer. Entonces descargaron toda su furia, su ira frente a este hombre. Veamos algo interesante. Alguien que busque 1 Corintios 1:1. Veamos algo interesante, lo que pasó acá en Corinto. Vemos primero que Crispo, principal de la sinagoga, se fue para el lado, aquel que era responsable de predicar los días domingos, el sermón en la sinagoga. Imagínese usted, en la sinagoga, el templo principal. Él era el encargado, nadie le ocupaba de ese puesto, a Crispo. ¿Y el que lo que hizo? Se fue para el lado, fue donde Pablo a escuchar al apóstol Pablo. Y en su lugar dejaron a Sóstenes. 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado el ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano de Sóstenes. ¿Quién? Hermano de Sóstenes. ¿Hermano de quién? De Sóstenes. O sea, aquel que pusieron a cargo como principal de la sinagoga también se convirtió al cristianismo. Uno de los padres, no es Jerónimo, pero uno de los padres de la iglesia, sobre este pasaje, dice, hay que tener en alta consideración con respecto a nuestro hermano Sóstenes. Recibió piedras o recibió la furia de sus pares, pero al verle el amor y la comunión de los hermanos cristianos, su corazón fue ganado. Ahora, del lado judío entiendo la furia frente a Pablo. Dos de sus principales, en 1 año y medio, de sus principales líderes, se lo ganó al cristianismo. Ahora, dentro del lado, si yo fuese judío y veo que dos principales, que como dijimos la vez anterior, que no eran ignorantes, eran gente culta, que venían de una casta, de una familia importante, que venían de una familia donde había tradición judía, donde había lectura, había conocimiento, hombres preparados, con riqueza, con con estatus. A ver, si estos dos hombres que son importantes, que han pasado su vida en el estudio, se fueran al cristianismo, algo hay. Algo hay. Pensaría yo. Entonces vemos acá lo interesante de que este Sóstenes, el principal de la sinagoga, a quien golpearon por no llevar a cabo el fin de apedrear y castigar a Pablo, después es ganado para el Señor. Versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido unos muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria. Y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Yo creo que por todo lo que vivió Pablo, por todo lo que acá los especialistas dicen que Pablo hizo el voto nazareno, del nazareno. ¿Qué es lo que es? Vayamos a números 6:18. Números 6:18. Algunos dicen que Pablo, por la referencia, Pablo, viendo la misericordia de Dios que hizo en Corinto, de cómo lo libró, de cómo le respaldó el ministerio, de cómo desde llegar con fuerza, con sus ganas totalmente destruidas, desanimado, levantó a gran número y que gran personaje como Crispo y Sóstenes se convirtieron al cristianismo. Yo creo que Pablo, viendo el favor de Dios con él, hizo este voto. ¿Y qué es lo que dice número 6:18? Entonces Nazareno traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Amén. Entonces, alguien nazareno, ¿cuál era el voto nazareno? Se rapaba.
se rapaba y tenía que cumplir una ley, un ritual de entregar la ofrenda. Según Flavio Josefo, tenía mínimo de 30 días para ir a entregar. ¿Y dónde se entregaba la ofrenda? En Jerusalén. Entonces tenía menos de 30 días para ir a entregar la ofrenda por ese voto que él había hecho. Entonces, acá nos dice que Pablo, que había hecho voto, llegó a Éfeso y dejó allí ¿a quién? A Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga, sin perder tiempo, discutía con los judíos. Y mira, aquí pasa algo raro. Vemos 2 capítulos, como 6 ciudades distintas, donde Pablo sale arrancando a los judíos. Porque lo querían apresar, apiedrar, latigar o darle muerte. Pero vemos acá que los judíos en Éfeso les rogaban que se quedase, le rogaban que le enseñase más. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Que no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta. Entonces, juntando este pasaje con el voto que hizo Pablo, se entiende del apuro, se entiende de por qué no quiso predicar ahí o no quiso detenerse más tiempo en Éfeso, porque tenía algo que cumplir importantísimo. ¿Qué es algo más importante que predicar el propio evangelio? Honrar al Dios del evangelio. Ahora, es no contradictorio, pero sí es llamativo que nosotros leemos las cartas paulinas más adelante, donde Pablo nos dice que nosotros estamos libres de los rituales del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aquí vemos a Pablo haciendo un ritual del Antiguo Testamento. Pero en cierto sentido dije yo es contradictorio, pero no es así. Porque Pablo lo que está prohibiendo, por ejemplo en Gálatas, o dice: oh Gálatas insensato, que os fascinó de nuevo. O sea que él engañó. Que cuando nosotros ponemos ritos antiguos del Antiguo Testamento para la salvación, Pablo dice: no es así. ¿Se acuerdan que tiempo atrás predicábamos de que algunos fariseos decían que los que no eran judíos tenían que circuncidarse para ser salvos y cumplir la cosa de la ley? Ya, ahí es Pablo donde dice: no, esos rituales ya no existen, esos rituales ya no corren. ¿Por qué razón? Porque va a pasar algo que no me quiero adelantar, pero viene más adelante y ahí vamos a andar un poco más. Entonces, en el primer punto de lo que podemos ver aquí, la permanencia de Pablo en Corinto. Pasó más de su tiempo ¿en qué? En enseñar, para que otros enseñen. La importancia de enseñar. Una de las cosas, y también lo vamos a ver más adelante con Aquila y Priscila y también con Apolos, una de las cosas que yo le he criticado a muchos pastores de la línea pentecostal es que ellos juran y creen que se van a ir al reino de los cielos junto con su iglesia, que el Señor va a venir junto con ellos. Puede ser, sí, pero no hay nada que lo asegure. Entonces, cuando en la falencia de ellos no preparan a alguien para que siga la posta después de su partida. No hay alguien que le enseñe, lo disipule, lo prepare. ¿Para qué? Por si se está enfermo o se tiene que salir o se va a la presencia del Señor, alguien siga en pos de ellos. Pablo se preocupa en su permanencia en Corintios, se preocupa de que cuando él se va, porque se tiene que ir, la obra continúe y siga adelante sin ningún problema. Entonces, vemos ahí que Pablo, porque había hecho un voto al Señor, tenía que cumplir la ley en el que como buen judío, Pablo era de descendencia, de trasfondo judío, fue y pagó para hacer el sacrificio en la fiesta allá en Jerusalén. Se despidió de los hermanos y dice, y aquí hay una expresión muy común de todos nosotros: si Dios quiere. Pero para Pablo era una filosofía de vida. Para Pablo no era algo decir por decir si Dios quiere. No, él realmente decía: si Dios es la voluntad de Dios, así lo vamos a ver. Luego de eso, pasamos al versículo 22 que dice:
Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Turquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Primero llegó a la región, lo más probable es que haya llegado, dicen algunos historiadores, a morar, a quedarse en la casa de Cornelio. ¿Se acuerda quién era Cornelio? No, me siento, me siento muy acompañado. Dice que era con él. No me acuerdo. El centurión romano que se convirtió él y toda su casa. ¿Ya? ¿Pero por la mano de quién? Sí, pero por... No, Pedro. Pedro fue al centurión y Pablo fue a otro romano, pero que no era centurión. Hay una similitud ahí, pero ojo. Entonces algunos historiadores creen que él llegó a la casa de Cornelio, habitó con él, y de ahí se fue a la iglesia de Jerusalén a dar el reporte, porque recuerden que él salió de la iglesia de Jerusalén para ver un tema puntual, el tema de la circuncisión. Entonces yo creo que Pablo fue para allá, obviamente para dar el reporte de lo que se había hecho. Es decir, a la iglesia de los gentiles se le habló que la circuncisión no es para salvación, pero sí también damos algunos temas de que se guarden del pecado, de la idolatría y de otras cosas. ¿Ya? Y de ahí se fue a la iglesia de Antioquía. Ahora, aquí en este punto, como segundo punto, la importancia de la sujeción. La importancia de saber que nosotros no nos mandamos solos. No que está bajo cobertura, esa cuestión a mí me carga, sino de sujeción. De rendirle cuenta a alguien. De decirle a alguien cómo está mi vida, porque eso me llama aquí, primero a la humildad. A no creer también de que yo lo estoy haciendo súper bien, sino que me llama a que alguien controle mi vida, de rendirle cuenta. Pablo tenía la obligación de ir a Antioquía a rendir cuenta de su viaje misionero. No, porque era el apóstol. Era aquel que lideraba la iglesia. Pero él sí, moralmente, como lo vimos anteriormente, el domingo pasado, no quería hacer agravio a nadie. Entonces él fue a la iglesia de Antioquía a rendirle cuenta. A decirle, mi hermano, lo que pasó en tal lado, lo que pasó en Tesalónica, lo que pasó en Berea, lo que pasó en Atenas y lo que pasó en Corinto. Amén. La importancia de estar en sujeción, la importancia de no creerme el mejor de todo y y nadie me controla, nadie me supervisa, a nadie le tengo que rendir cuenta total. Yo soy capaz. De eso hemos visto la caída de muchos que querían que no, yo solamente le rindo cuenta a Dios. Y la cuenta que tenían para atrás era que ni Dios quería recibirla. Y aquí pasamos a un tema muy interesante, mis hermanos, porque creo que es el único pasaje en el libro de los Hechos donde Lucas se desprende un poco de los apóstoles. Ya vimos que Lucas pasó de los apóstoles del aposento, se enfocó en Pedro y luego pasó a Pablo. Pero aquí vemos un lapso de tiempo que Lucas le dedica a alguien una breve historia, a alguien que no es apóstol, a alguien que no es de los 12, alguien que no ha participado todo lo que había participado. Y encontramos que entra en escena un joven llamado Apolos. Versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría. ¿Quién era Apolo? Apolo lo más probable era un judío conocedor de la Escritura. Ahora, de que Lucas nos dice que de Alejandría, que viene de Alejandría, algo muy importante, porque Alejandría era el lugar el paraíso de las letras. El emperador Alejandro pidió que se construyera una ciudad en honor a él. Él diseñó esa ciudad y la principal atractivo de esa ciudad iba a ser su biblioteca. La gran biblioteca de Alejandría. Es más, ese emperador dijo que todas las ciudades donde se había conquistado
en todos los países, las ciudades, toda la ENI, en todo el lugar, rescataran los libros más importantes de esa ciudad y los guardasen en la biblioteca de Alejandría. Y que se tradujese a un lenguaje que ellos era el predominante. Y en aquella época, ¿cuál era la lengua predominante? El griego. Y adivine cuál libro se tradujo en Alejandría. Estamos hablando en la antigüedad. ¿Qué libro era importante y que hoy por hoy lo conocemos con un nombre muy peculiar, que se tradujo en la biblioteca de Alejandría? El Antiguo Testamento, pues, hermano. El libro más importante para la nación hebrea. Entonces llamó a 70 eruditos que tradujesen del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Y hoy por hoy lo conocemos como la Septuaginta. Ahí nació la Septuaginta. Y la Septuaginta es la Biblia que trabaja la mayoría de los traductores de griego al español, de griego a otros idiomas. ¿Ya? Entonces, este dato de que nos dice Pablo, dice que Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, y aquí viene una expresión que no se da a ningún otro hombre en la Escritura. Poderoso en las Escrituras. No hay ningún otro hombre que tenga este título. Aquí en el Sagrado Libro de la Biblia. A nadie más se le dice que era poderoso en las Escrituras. Solamente lo encontramos aquí cuando se refiere a Apolo. Y dice, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque, ese aunque es bien interesante, solamente conocía el bautismo de Juan. ¿De cuál Juan? Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que enseñaba Juan el Bautista? Arrepentimiento de pecado, del que el Mesías viene, y eso predicaba él. Y predicaba con vehemencia, predicaba con elocuencia, predicaba con fervoroso, era alguien poderoso en escritura. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyó Priscila y Aquila, lo tomaron aparte. ¡Pum! ¿Por qué razón? Porque él no tenía el evangelio completo. Juan el Bautista enseñaba de que iba a venir el Mesías, pero en esa época el Mesías ya había venido, ya había vivido, había muerto y había resucitado. Entonces, ¿estaba entregando el mensaje completo del evangelio? No. No. Ahora, ¿cómo supieron Ananías y Priscila y Aquila, de que, y tomaron esa valentía de traerlo a un lado? Porque tenían el evangelio completo. Y ya hemos dicho que una media verdad es una mentira. Porque sí, es verdad, el hacha está puesta sobre la raíz, es verdad. Pero esa hacha ya hasta el momento es quitada por la gracia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Ya no estamos con el temor del hacha puesta en la raíz, sino que estamos en el tiempo de gracia. Estamos en el periodo de la gracia. Una vez que el periodo de la gracia sea quitada, la iglesia sea quitada, el hacha va a estar puesta nuevamente en la raíz. ¿El Mesías va a venir? Sí. Es una profecía, pero el Mesías ya vino. Habitó con nosotros 3 años. O sea, predicó con nosotros 3 años. Murió, resucitó. Y ahora le conformó a la iglesia y mandó el Paracleto, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces es un evangelio deficiente. Es el evangelio del Antiguo Testamento, pero no es el evangelio completo.
Y el Evangelio completo es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y Aquila y Priscila estuvieron atentos cuando lo comenzó a hablar, dijo en la sinagoga con denuedo, pero cuando lo oyeron Aquila y Priscila, lo llamaron a un lado y le enseñaron. Nosotros podemos detectar cuando alguien está predicando erróneamente el Evangelio, consciente o inconsciente, pero lo está predicando mal. ¿Y cuál es nuestra labor? Decirle, no, lo está predicando bien el Evangelio. Aquí Aquila y Priscila se dieron cuenta de que Apolos estaba predicando el Evangelio mal, pero con un corazón noble. No estaba predicando para qué, con alevosía, predicando mal el Evangelio porque quería predicar el Evangelio, no, porque él conocía la mitad de la historia, como el diablo. El diablo conocía hasta la crucifixión. Cuando el diablo vio a Cristo crucificado, él y todo el infierno empezó a aplaudir, he derrotado a Dios, he derrotado. Pero él no sabía que iba a resucitar. Y cuando resucitó, ahí quedó el pobre diablo, todo arrepentido. Cuando vio que le quitó la llave de la muerte a la propia muerte, se da todo humillado, pero no arrepentido. Eso sí, todo humillado, pero no arrepentido, el diablo. Cuando le quitó la llave a la propia muerte, ahí quedó el diablo, porque conocía la historia hasta ahí, hasta la cruz. De la cruz en adelante el diablo no conocía la historia de la redención, solamente la conocía el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y Apolos era lo mismo. ¿Por qué? Porque había sido enseñado a través de los labios de Juan el Bautista, y Juan el Bautista alcanzó a ver hasta que el Mesías fue bautizado, y de ahí nada más. Pero hubieron dos personas atentos a ver el potencial de este cabro, a ver el potencial de este joven y tomarlo hacia acá. Decir, no, mira, para que no sigáis metiendo más las patas, el Evangelio no llegó hasta ahí. Mira, da vuelta a la página y este es el Evangelio, continuó. Y le enseñaron. Nosotros debemos tener expertise, hermano, ¿para qué? Parar la orejita. Allá, cuando dicen los hermanos, y así como Saulo cuando iba caminando se cayó del caballo porque vio una luz. Ya, sí, podría caerse el caballo, sí, ya está bien, la escritura no nos dice nada respecto a eso, pero viendo el estatus que tenía Pablo, puede ser que anduviera en el caballo, pero lo más probable por el lugar que sea camello más que caballo. Pero ya, dejemos que ya anduvo el caballo. Fue un error. Pero si esta persona lo dice una y otra, ya no es un error. Él cree que realmente se cayó del caballo. Hay errores que nosotros podemos cometer, hay errores que nosotros vamos a cometer cuando estamos predicando, pero hay errores voluntarios y hay errores involuntarios. Lo que Apolo estaba haciendo era un error involuntario porque conocía el Evangelio hasta Juan el Bautista. Y Aquila y Priscila le presentaron nuevamente. Ahora, si Aquila y Priscila le hubiesen enseñado todo el Evangelio completo y este joven hubiese seguido hablando lo que venía hablando, eso ya no puede sacárselo por ignorancia. O sea, no sé si me doy a entender, mis hermanos. Permiso. Nosotros debemos ser capaces ya por nuestro tiempo que llevamos el Evangelio, de que cuando nosotros escuchamos a alguien a predicar, decir, no, esto no está bien, no está predicando el Evangelio completo, está desvirtuando el Evangelio. Si Pablo le dijo a la iglesia de Corintio que llevaba 6 años de funcionamiento, le dijo, ustedes debiesen ser maestros, ¿cuánto más para alguien que ya llevamos 10, 20 años? Por eso el vuelo, con lo que dije antes, si alguien lleva 30 años y dice, no, que yo no he aprendido nada, entonces ¿de qué te ha servido los 30 años? ¿De qué ha servido 30 años sentado ahí calentando literalmente la banca y decir, no, yo no soy para nada, así como, el hermano es tan humilde, tan santo? A mí no me provoca eso, me provoca pegarle una cachetada, desperdiciando tanto tiempo, 30 años no aprender nada, por el amor de Dios, 30 años no aprender nada.
No, debemos detectar porque la herejía está a la vuelta de la esquina. Tiempo atrás me invitaron a un aniversario de una iglesia, que invitaron a un predicador de Argentina, y este predicador dijo: Juan el Bautista nació como Jesús, porque empezó a tirar, porque fue concebido por el Espíritu. Y veo a los pastores de aquella iglesia: amén, amén. Y por eso era lleno del Espíritu, porque fue amén, amén. Pero es una herejía. El único que ha sido concebido virgen a través del Espíritu Santo es Jesús, no hay otro más. Y por eso es unigénito. Hoy día en la mañana me mandaron otro video, una hermana diciéndome: el pastor, esto es así, ¿es verdad o no? Que el pastor en cuestión decía: nosotros siempre le ponemos énfasis al pesebre, al humilde pesebre, pero no ponemos el énfasis a los magos que trajeron de ofrenda, trajeron adoración. Sí, hay magos, hay ofrenda, hay adoración, hay oro, hay mirra, hay incienso, pero sin pesebre no habría mago, no había incienso, no había oro, mirra. Entonces, sin el pesebre no hay nada, pero con el pesebre hay todo. Entonces, ¿cuál es el punto central? El pesebre. El niño que está en el pesebre es eso, el que sea humilde. No, ¿sabe por qué? Y decía: ¿sabe por qué nosotros nos enfocamos más en el pesebre? Porque nos identificamos en esa condición económica. O sea, pobre, humilde. Pero si miramos a los magos que traen oro, incienso, mirra, entonces nos identificamos con esa posición de riqueza. Sutil, pero teología de la prosperidad donde se le mire. Pero, gracias a Dios, para este Apolos, puso una Priscila y una Aquila, que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo más probable es que Apolos tuviera más elocuencia, más educación, más intelecto que Aquila y Priscila. Porque Apolos estudió en Harvard y Aquila y Priscila estudiaron en un colegio municipal. Si es que fueron al colegio. Esa es del nivel educacional que había. Apolos se educó en la Alejandría, la ciudad mater de la letra, de la educación, de todo el del conocimiento. Aquila y Priscila no sabemos. Sabemos que estaban en Roma y de ahí por un decreto se fueron a Corinto, donde conocieron a Pablo y hacían tiendas. Y Pablo los llevó a Éfeso, donde se toparon con Apolo. ¿Se acuerdan de las disciplinas espirituales que nosotros hemos estado viendo? Ya terminamos esas predicaciones. Una de las disciplinas espirituales que se predicó, que creo fue la pastora Yamín que habló de ese tema, el de aprender. El de aprender. Una disciplina espiritual de nosotros como creyentes es el continuo aprendizaje. Alguien que no es moldeable, que no es materia para moldear, para que se le enseñe, dudo que tenga el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a poner ese corazón de anhelar a aprender más. De quien sea. De quien sea. De quien sea. Imagínese usted aquí a Apolos escuchando sumisamente, con mucha atención, lo que Aquila y Priscila le exponían más exactamente el camino de Dios. Más exactamente, con más, porque hermanos, nosotros, aunque leamos todo, no vamos a poder entender todo. Amén. Vamos a poder manejar algunos temas. Por ejemplo, a mí me han pedido muchas veces de que vaya a dar exposición sobre el tema de los tiempos finales. Apocalipsis. No, yo no entiendo, o sea, entiendo, pero de ahí a dar un tema lo podía dar, pero no manejo el tema. Y yo le digo, ¿qué? Pastor Jerónimo. Él conoce a la peña y la paz. Mire, yo sinceramente no sé mucho de ese tema, pero le voy a dar el contacto de alguien que sí sabe. Pastor Jerónimo, punto.
¿De qué he leído? He leído. ¿Puedo dar mi postura referente al Apocalipsis y los tiempos finales? Se la puedo dar. Pero de ahí que sepa que maneje todo el tema, no. Y nosotros debemos ser conscientes. Pablo dice que ninguno tenga en mayor estima de la que debiese tener. Pero eso también dice, Pablo dice, no se crean más de la cuenta, pero también, a la inversa, no se crean menos de la cuenta. Tienen que tener un justo juicio de quién son ustedes. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo sé, esto es lo que puedo dar o no puedo dar. ¿Usted puede enseñar esto? Sí. ¿Usted puede hablar esto? Sí. ¿Usted? No, Pastor Jerónimo. ¿Usted? No. ¿Alguien reformado? Le puedo mandar a un pastor amigo reformado. Pero nosotros debemos espiritualmente saber en qué nivel o qué posición o cuánto nosotros podemos dar, porque es un pedimiento que nos da Dios a nosotros como miembro del cuerpo de Cristo. Pablo se fue. Ahora Pablo está en Antioquía, hablando con los hermanos de Antioquía, con la iglesia misionera. Pablo instruyó a Aquila y a Priscila y Aquila. Los instruyó mientras hacían carpas, los instruyó en el evangelio completo. Y Aquila y Priscila tomaron a Apolos para instruir lo que había recibido de Pablo. Y así Apolos fue, porque leamos lo que dice más abajo. Dice, y después de eso dice, queriendo él pasar por Acaya, ¿a qué? A predicar el evangelio. Los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos de ese lugar, escribiéndole, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. ¿Por qué fue de gran provecho? Porque era un joven alto que hablaba muy lindo y que era muy guapo y que era muy vistoso, o alguien que era muy simpático o no. Fue de gran provecho, versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que goza. Que Jesús era el Cristo. Ahí ya tiene el evangelio completo. Antes predicaba hasta lo que le había enseñado Juan el Bautista. ¿De qué? De que el Mesías viene. El Cristo va a venir. Y ahora que enseña que Jesús, que es lo que predicaba Juan el Bautista, él es Cristo que era prometido. Pero ven las secuencias del discipulado. Ven como el discipulado real, ¿no? Que dice, ya, hoy vamos a hacer discipulado los días miércoles, le pasamos la carpetita, llénelo, lo llenó, sí, un 7. Usted es un buen discipulado. Usted es un muy buen discípulo. Estrellita, le da un cartoncito. Eso es pasar información. El discipulado va más allá de ser meramente pasar etapa por etapa. ¿Es mal hacer eso? No, pero no es el discipulado completo. Es realmente si él entendió o ella entendió a cabalidad lo que concierne el Evangelio. Pablo, mientras trabajaban, le enseñaba el Evangelio completo, los caminos de Dios a Aquila y Priscila. Luego Priscila tomaron a Apolos, a este gran hombre, que ningún otro personaje de la Escritura que se le dice poderoso en la Escritura, solamente ese título se lo dan a Apolos. Y Aquila y Priscila tomaron a Apolos y le enseñaron el camino completo de Dios, con exactitud. Y Apolos se fue a Acaya, dejó a Priscila y Aquila en ese lugar. Apolos se fue a Acaya y fue de bendición a los hermanos, porque Apolos le enseñó el camino completo con exactitud de que Jesús era el Cristo. ¿Ven cómo los miembros del cuerpo van alimentando a los miembros del cuerpo? ¿Ven cómo el discipulado pasa de boca en boca y no solamente se queda en la labor administrativa de los líderes de la iglesia, sino que es algo completo de toda la hermandad? Oye, Priscila, mándale un WhatsApp a Pablo a ver si nos da permiso para discipular. De que escuchamos esto de Apolos y nos pareció mal. Manden un WhatsApp, un correo, algo para ver si tenemos la autorización. Ellos actuaron inmediatamente. La importancia del discipulado. La importancia como pastor, como líder, de ver
¿Quién va a seguir la posta después si yo parto por una enfermedad, por un accidente, porque el Señor viene o porque por otra cosa? ¿Quién sigue mi labor? El discipulado de ver si mis hijas, el mensaje del Evangelio a mis hijos, a mi familia, le está entrando o no le está entrando. Y eso nosotros desearíamos que fuese inmediato, pero no es así. Pablo empezó a ver después de 1 año y medio estando con los hermanos de Corintios, que fue el lapso de tiempo donde más se quedó con los hermanos para enseñar, para instruir, para redarguir. Eso es discipular, enseñar, instruir y redarguir. Amén. O todo muy pesado, ¿no? Ya estamos viendo. Quiera Dios que nos ayude en eso, mis hermanos. Amén. Como este gran predicador Apolos, de ahí viene el nombre de Apolos es de un personaje místico griego, pero de ahí se desprende la palabra apologética. Quiera que el Señor nos ayude a nosotros, no a ser un gran apologista, sino tener la humildad de este hombre. A pesar de tener el conocimiento que tenía, de la estirpe que tiene, de estudiar a dónde estudió, aún así recibió el consejo de un Aquila y un Priscila que a lo mejor ni alcanzaron a ir a la universidad. Y este compadre estudió en Harvard, si lo ponemos en tiempos actuales, Que Dios nos dé la humildad necesaria. Y no lo olvidemos, una de las características de la disciplina espiritual es que siempre debemos aprender que el mucho conocimiento o el poco conocimiento no nos envanezca. No nos envanezca en nuestro raciocinio, pero tampoco nos lleva a esa falsa humildad de decir, no, yo no sé nada. No. Si a algo hemos aprendido, si a algo hemos conocido, debemos poner a disposición de la obra de Dios. Y si hay que defender con eso, hay que defender con eso. Si hay que enseñar con eso a otro, hay que enseñar con eso a otro. Pero hay que ponerla a disposición del Señor. Amén. Pongamos de pie y demos gracias a Dios por su palabra. Eterno y soberano Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hora que usted nos permite, mi Dios amado, hasta aquí, de seguir el libro de los Hechos en estudio, Padre Celestial, y ver el término del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ese viaje que le tomó a él 3 años de su partida a volver a la iglesia de Antioquía. Y dentro de esos 3 años estuvo 1 año y 6 meses junto a los hermanos de Corinto. Padre bendito, ayúdanos a nosotros como iglesia. Que tu Santo Espíritu sea formándonos cada día, mi Dios amado, y guiándonos, Padre Celestial, cada día, Padre Celestial, y que seamos sensibles a tu voz, así como Pablo lo fue sensible, mi Dios amado. Y que este viaje misionero, que lo que pudimos ver, mi Dios amado, que nos dejó muchas lecciones, Padre Celestial, lo podamos poner por obra, mi Dios amado. Y te agradecemos, Señor, por la vida de Pablo, te agradecemos por la vida de Apolo, te agradecemos, Padre Celestial, por la vida de Aquila y Priscila, mi Dios amado, que cada uno de ellos nos enseña algo para nuestro crecimiento. Amén. Gracias, Señor, y gracias también por el doctor Lucas, mi Dios amado, que tú lo ocupaste para dejarnos este libro tan precioso como es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias te damos por todo y en todo, a través de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén.